lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Yo se los digo, si no se proponen algo más perfecto que lo de los fariseos o de los maestros de la ley, ustedes no pueden entrar en el reino de los cielos. Ustedes han escuchado lo que se dijo a sus antepasados: no matarás, el homicida tendrá que enfrentarse a un juicio. Pero yo les digo, si uno se enoja con su hermano, es cosa que merece juicio. El que ha insultado a su hermano merece ser llevado ante el Tribunal Supremo. Si lo ha tratado de renegado de la fe, merece ser arrojado al fuego del infierno. Por eso, si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí mismo tu ofrenda ante el altar y vete antes a hacer las paces con tu hermano. Después vuelve y presenta tu ofrenda. Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio. ¿O prefieres que te entregue al juez y el juez a los guardias y que te encerrarán en la cárcel? Es verdad te digo, no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. Continuamos con el Evangelio de San Mateo, específicamente el capítulo 5, versículos 20 al 26. Desde ayer estamos dentro de estos textos bíblicos de nuestro Señor Jesucristo que hablan acerca de una ley más perfecta. Y estamos también teniendo como interlocutores a los fariseos y a los escribas, hermanos y hermanas, a los maestros de la ley, que interpretaban la ley de una forma que no era la más convincente para nuestro Señor Jesucristo, muy superficialmente, hermanos y hermanas, y tal vez no a la profundidad de lo que realmente era el espíritu de la ley. Los fariseos, por su parte, estaban más preocupados por las cosas que eran impuras o puras, superficialmente hablando, exteriormente hablando, más empeñados en el rito, en la ceremonia y en la perfección que tenía que tener el rito y la ceremonia en torno de las cosas que agradan o no agradan a Dios. Y se les olvidaba mucho de lo que había en el interior. Por eso en una ocasión nuestro Señor Jesucristo fue capaz de decir acerca de ellos, pues escuchen lo que ellos tienen que decir, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Y con esto hay que tener mucho cuidado. Pero hoy lo que Jesucristo va a hacer es ponernos, hermanos y hermanas, unos ejemplos que nos van a hacer interpretar correctamente la ley. Es el típico caso de las relaciones interpersonales. Yo creo que donde más situaciones controvertibles tenemos nosotros los cristianos, a todo nivel, porque esto se envuelve en la familia, en los conocidos, en los amigos, hermanos y hermanas. Nuestras relaciones interpersonales muchas veces están, pues lamentablemente, heridas, lastimadas o terminan porque no podemos llegar a unos acuerdos por ciertas ofensas que hubo, por ciertos dimes y diretes, porque estamos en tensiones por algunas discordias religiosas, del trabajo, de la familia, de las cosas políticas, de las opiniones. Pues hermanos y hermanas, se mete todo eso ahí y un cristiano tiene que aprender a manejar todo esto, porque esto es del diario vivir. ¿Y quién no ha experimentado una dificultad o una tensión con el prójimo, hermanos y hermanas? Entonces, ¿cómo resuelvo yo esto ante Dios? En mi vida cristiana, en mi vocación cristiana, en mi santidad, en la voluntad de Dios, en el estar en el templo, incluso, hermanos y hermanas. Pues de todo eso vamos a estar hablando hoy. Hoy la idea fuerza es esta, hermanos y hermanas. Vamos a alcanzar la justicia mayor, que es el amor. En nuestras relaciones personales, prácticamente Jesucristo nos está diciendo que si tenemos que ser justos, tenemos que alcanzar la justicia mayor. ¿Cuál es la justicia mayor? El amor. Visto desde el punto de vista, hermanos y hermanas, pragmático, práctico, no es de pensamiento solamente. Vamos a aclarar algo, hermanos y hermanas, antes de comenzar y que nos sirve de introducción. La ley de nuestro Señor Jesucristo es un llamado, hermanos y hermanas, a purificar el corazón. Entiende los mandamientos, entre ellas las leyes, las normas, tanto de la iglesia como de nuestro Dios Padre del cielo, los mandamientos de Dios. Esto se trata de purificar nuestro corazón. Se trata de que enderecemos tanto las intenciones que hay en nuestro corazón como los deseos que pueden haber en nuestro corazón. Hermanos y hermanas, cuando tú y yo nos relacionamos con el prójimo, debemos tener primero
nuestra mirada fija en Dios. Hermanos y hermanas, siempre. Cuando nos relacionamos con el prójimo, cuando hablamos con el prójimo, cuando compartimos con el prójimo, primero ten tu mirada fija en nuestro Dios Padre. Pues hermanos y hermanas, siempre Cristo nos ha enseñado que nosotros debemos de imitar a Dios en nuestra propia conducta. Solo así, hermanos y hermanas, nos damos cuenta nosotros y podemos tú y yo descubrir cuán imperfectos son los criterios humanos de moralidad. Porque un cristiano no puede estar utilizando en su relación personal para resolver ciertas situaciones de conflictos en esa relación interpersonal que a veces son de discordia y muy difíciles, los criterios humanos, porque los criterios humanos son hasta inmorales, de venganza, de tener, hermanos y hermanas, pues una serie de insultos, de difamar, de tener una revancha contra el prójimo, ¿no? Todo eso se mete en la mente, son criterios humanos, ¿no? Casi de aquellos de que ojo por ojo y diente por diente, si te la hizo, pues dale tú de vuelta, no te quedes dado, tienes que vengarte, se la tienes que cobrar, todo eso, hermanos y hermanas. Ahí es que nosotros descubrimos cuán imperfectos son los criterios humanos de moralidad. Cristo dice, eso hay que echarlo a un lado y tenemos que vivir bajo otros principios. Por eso Jesús hoy nos dice, y es bien claro, proponernos algo mucho más perfecto que lo de los fariseos y lo de los maestros de la ley. Así comienza el Evangelio de hoy en el versículo 20, ¿no? Yo se los digo, si no se proponen algo más perfecto que lo de los maestros de la ley o los fariseos, ustedes no pueden entrar en el reino de los cielos. O sea que Cristo lo pone ahí sujeto a esto. O sea que nuestra propuesta tiene que ser más que una mala interpretación de la ley, de esa venganza, de ese odio, de ese llamar al prójimo por malos nombres, que es prácticamente lo que está hablando hoy la palabra de Dios, hermanos y hermanas. Por lo tanto, si nosotros hacemos y seguimos lo que Jesucristo nos está diciendo, ese algo más perfecto que se propone Jesús para nosotros es alcanzar la justicia mayor, que es el amor, que eso es lo que hemos dicho hoy. En nuestra relación con el prójimo, hermanos y hermanas, tenemos muchos conflictos, tú y yo lo sabemos, o incluso los podemos tener ahora mismo. Tenemos muchos enfrentamientos, a veces nos llamamos unos a otros por malos nombres, con ciertas palabras que no se pueden decir aquí. Imbécil se puede decir, idiota, estúpido, bueno, para nada. Eso tenemos que, como cristianos, nosotros, hermanos y hermanas, enfrentar esa realidad si es que estamos a ese nivel y tenemos que superarlo, porque Cristo lo que quiere es que superemos eso, porque eso ocurre entre amigos y amigas, entre conocidos y conocidas, miembros de la comunidad, hermanos y hermanas en la fe, y en los lazos de sangre ni se diga, también ocurre en la familia. Una pregunta que nos puede guiar para entender todo esto hoy en examen de conciencia es la siguiente, hermanos y hermanas: ¿qué peso tiene para nosotros en nuestra conciencia y en nuestra relación con el prójimo el pecado mortal y el pecado venial? Cuando yo me relaciono con el prójimo y hago examen de conciencia, ¿cómo yo resuelvo la cosa? Porque a veces pensamos, pues yo no cometí un pecado mortal con él, en la discusión, en lo que tuvimos. Si tuve un pecado, fue un pecado venial. Esto es bueno hacerlo en pregunta, porque por eso que Jesucristo va a entrar en lo que nos va a decir hoy. Para muchos, hermanos y hermanas, el pecado mortal contra el prójimo tiene más peso que el pecado venial. Y el moral me intranquiliza la conciencia, el pecado mortal. La conciencia, entonces, hermanos y hermanas, se tranquiliza porque yo digo, no, lo que pasó con el prójimo fue un pecado venial y yo estoy tranquilo con lo que pasó y no necesito reconciliarme ni hacer nada. Por ejemplo, hay personas que dicen en su discusión que tuvieron con quien sea, yo no lo maté, simplemente lo insulté o lo llamé por un mal nombre. Estamos aplicando hoy lo que Jesús nos dice. El que piensa así, hermanos y hermanas, se tranquiliza porque dice en su mente, yo no llevé a cabo un acto, yo no llevé a cabo una acción, no materialicé, yo no lo maté, simplemente lo insulté, no fue nada físico, fue algo verbal.
Mira lo que dice Jesucristo en los versículos 21 y 22. Ustedes han escuchado lo que se dijo a sus antepasados: no matarás. El homicida tendrá que enfrentarse a un juicio. Pero yo les digo, si uno se enoja con su hermano, es cosa que merece juicio. El que ha insultado a su hermano merece ser llevado ante el Tribunal Supremo. Si lo ha tratado de renegado de la fe, merece ser arrojado al fuego del infierno. Eso es lo que dice hoy la palabra, hermanos y hermanas. O sea, mucho cuidado, porque a veces nosotros estamos poniendo las cosas como que el pecado mortal tiene esta altura y el pecado venial tiene esta. Y tal vez es verdad, ¿ah? Pero Jesús hoy está diciendo, oye, esto hay que nivelarlo y ten cuidado si mides las cosas en términos de ofensa mortal o de ofensa venial. Que esto quiero que pensemos que aquí hay algo mucho más que los niveles que utilizamos para esto. Para Jesús, la interpretación de Jesús es que no basta con evitar el asesinato, hermanos y hermanas. Yo no lo maté. Pero hay que arrancar de los deseos del corazón, de las intenciones que pueda haber, hermanos y hermanas, en nuestro corazón, que de alguna forma, hermanos y hermanas, estas lo que pueden llevar es a un asesinato. O sea, la raíz del asesinato. O sea, yo estoy pensando en que no maté, pero Cristo dice, pero la intención de matar puede estar viva todavía en el corazón. El deseo de matar puede estar vivo aquí, ¿no? Dentro del propio corazón. ¿Por qué? Porque dice Cristo, o lo que da a entender Cristo, es que si dentro del corazón todavía existe rabia, existe odio, existe venganza, o existe algún tipo de revancha, hermanos y hermanas, o sea, hay que arrancar de raíz lo que conlleva un asesinato. Un asesinato no es solamente que mate físicamente, es que puede haber una intención todavía viva en nosotros. Si me conformo con que no lo hice, la acción, no maté, no asesiné, la pregunta es, ¿nos salimos del deseo, de la intención que puede haber en el corazón, hermanos? El pensamiento de que algunos tienen, ojalá y se muera, permita a Dios y se muera, ojalá y le pase un cajo por encima y no quede vivo, que le dé una enfermedad terminal. Ustedes dirán, está exagerando, el padre está exagerando. Hermanos y hermanas, estas cosas a veces las decimos sin querer. Ojalá y se muera. El mandamiento no matar se cumple a plenitud, hermanos y hermanas, no solo no llevando a cabo la obra, ¿no? O esa acción de matar, sino que también el mandamiento de no matar, hermanos y hermanas, a plenitud se cumple con él cuando yo saco de mi corazón cualquier tipo de sentimiento de rabia que lleve a insultar al prójimo, porque en el fondo puede todavía estar presente. Puede estar presente que es mejor que esté muerto, que también nos viene a la mente, ¿no? E incluso, hermanos y hermanas, Cristo hoy nos enseña que el enojo, propiamente el insulto, son los modos comunes que utilizamos nosotros como recurso a veces en las discusiones para hundir a aquel a quien consideramos nuestro adversario. Y con ello lo que se busca es que nadie escuche a estas personas a quien yo tengo un problema con él o con ella, que no escuchen sus razones, que no le presten atención, que no respeten sus derechos, y a veces terminamos, hermanos y hermanas, difamando al prójimo y esa persona por todas partes, como un acto de venganza, de destruirlos, de acabar con ellos. Hasta ese punto puede llegar el ser humano. Fíjate en todo lo que Cristo quiere que nosotros estemos pensando hoy. Ahora, aquí la pregunta clara para nosotros en aplicación y en reflexión de la palabra de Dios es, ¿puedo yo, hermano y hermana, dormir con conciencia tranquila si así he actuado y tranquilizarme con razonar yo acá en mi mente que eso fue solo un pecado venial y no mortal? Cuando tengo el corazón revuelto con toda esa malicia, hermanos y hermanas, ¿puedo yo dormir tranquilo y lavarme las manos y decir, yo no estoy en pecado mortal, simplemente fue un pecado venial? Por eso Jesús hoy, hermanos y hermanas, habla
de nuestro culto perfecto. Porque a veces lo despachamos como que no fue pecado mortal, que fue pecado venial. De hecho, ni me tengo que confesar porque el pecado venial no destruye mi relación con Dios. El pecado mortal sí destruye mi relación con Dios. Con el pecado mortal no puedo comulgar, pero con el pecado venial sí puedo comulgar porque no destruye mi comunión con Dios. Y algunas personas lo despachan así y así van a la iglesia. Y aquí es donde Jesús habla y da el ejemplo, hermanos y hermanas. Los versículos 23 al 26, un poquito largo, nos aclara Jesucristo como una persona que piense y decida así las cosas, de que yo no he pecado mortalmente porque no lo maté, y yo lo que hice fue que lo insulté solamente y tengo algunas cositas en el corazón, pero eso no le va a hacer daño. Pero la raíz está viva en mí, hermanos y hermanas, y de la intención y del deseo se puede llevar a la acción. ¿Y cómo voy a ir yo al templo y actuar en el templo como si nada hubiese pasado? Pues mira lo que Jesucristo dice del 23 al 26. Por eso, si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí mismo tu ofrenda ante el altar y vete antes a hacer las paces con tu hermano. Después vuelve y presenta tu ofrenda. Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario. Fíjate cómo el acuerdo para Cristo es esencial mientras van todavía de camino al juicio, si es que llegar a ese punto. O prefieres que te entregue el juez y el juez a los guardias y que te encerrarán en la cárcel. En verdad te digo, no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Es decir, hermanos y hermanas, si no nos purificamos en esta vida presente, es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Prácticamente es una sentencia de aquello que nos impide ser justos y verdaderos con el prójimo en nuestra relación interpersonal. Dice y asegura nuestro Señor Jesucristo que seremos purificados en la muerte. ¿Ah? O si no, seremos purificados después de la muerte. ¿Ah? Esto nos pone a pensar seriamente, ¿no? Jesús llama y escucha lo que Él advierte. Es fuerte lo que está diciendo, pero llama a la reconciliación. Todo esto se puede evitar con la reconciliación, porque ese es el problema que hay en sí, que no se ha resuelto. En nuestros conflictos, hermanos y hermanas, busquemos la reconciliación. En nuestros enfrentamientos, busca la reconciliación. En aquellos que guardamos, hermanos y hermanas, tensiones los unos con los otros. Nadie quiere ceder ante el otro. Conflicto. ¿Cuál es el conflicto aquí? Que no queremos ceder, que no queremos aceptar algo, que estamos en desafío, que no podemos llegar, hermanos y hermanas, al acuerdo, al consenso, a una tregua. Bendito sea Dios. Vamos a calmarnos y dejar esto. A través de la reconciliación, Cristo asegura, debe haber, hermanos y hermanas, una acogida, porque eso es lo que hace el cristiano y el seguidor de Cristo. Y a la vez que yo acojo al prójimo, me evito todo esto, y a la misma vez que lo acojo, hermanos y hermanas, lo estoy comprendiendo, porque hay comprensión. O sea que aquí hay que aplicar el acoger a ese esposo y a esa esposa, el acoger a esos hijos, a esos hermanos, a esa gente con las que tengo conflictos y dificultades. Y en esa acogida, hermanos y hermanas, demuestra cómo pueden llegar a comprenderse. Eso no es milagro. Eso no ocurre por arte de magia. Llegar a comprendernos toma tiempo. Para que una pareja en el matrimonio logre comprenderse, a veces toma tiempo. Para que dos hermanos o hermanas se logren comprender, toma tiempo. Y a veces tienen que pasar una serie de situaciones para comprenderse. Y ese es el punto de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a concluir, entonces, hermanos y hermanas, en reflexión a la palabra de Dios hoy. Jesús quiere que en el asunto de cumplir los mandamientos, hermanos y hermanas, normas, leyes, ya sean las que vienen por parte de Dios o las mismas normas de nuestra iglesia, no cumplamos superficialmente, por encima, hermanos y hermanas, no como que rasgando únicamente la superficie, sino que el cristiano debe de profundizar la ley, debe de profundizar los mandamientos de Dios. Que no nos fijemos, hermanos y hermanas, en que no he cometido el acto sin examinar. Prácticamente es un asunto muy importante.
sin yo ser capaz de examinar si hay raíces todavía, si quedan residuos, hermanos y hermanas, pecaminosos en mi corazón, que todavía no han sido superados, que no han sido transformados de alguna forma, y que corren el peligro de que esas intenciones y esos deseos se conviertan en actos humanos, en conductas realizadas. A veces, hermanos y hermanas, sin darnos cuenta, a nivel de familia y de amigos y de comunidad cristiana, degradamos al prójimo, lamentablemente, con las palabras que usamos, con las palabras que los tratamos, con las cosas que decimos de ellos. Y sin darnos cuenta le estamos creando una serie de situaciones que los afectan a ellos, porque nosotros a veces no sabemos la repercusión que puede tener hacer algo así con el prójimo. Personas simples, hermanos y hermanas, porque no todo el mundo está al mismo nivel de capacidad, de conocimiento, de inteligencia, de estado emocional, psíquico o de estado espiritual, ¿no? Hay personas simples que son afectadas seriamente en su autoestima por las etiquetas que nosotros le ponemos, hermanos y hermanas, que le ponemos a veces hasta malos nombres, apodos, ¿no? Improperios con los cuales le llamamos, que terminan uno asesinando a la persona, matando a la persona, ¿no? Porque estamos destruyendo la buena fama, la reputación de algunas personas, incluso la dignidad humana a la que todos estamos llamados, independientemente de los problemas que tengamos con las personas. Por eso, hermanos y hermanas, es importante para nosotros darnos cuenta, hoy específicamente, en lo que Cristo nos dice. Dios acepta la ofrenda de un corazón humilde, en el culto que le debemos a Dios, que sabe rehacer los lazos de fraternidad al cumplir la ley, amando al prójimo, que ha roto con los egoísmos, que son criterios del mundo y que no podemos llevar a la cosa de Dios, y que a veces están, hermanos y hermanas, marcados por una falta de conversión y por una falta de consideración hacia el prójimo. Eso está ahí todo recogido. Por eso Cristo nos habla hoy, hermanos y hermanas, de una propuesta perfecta, una propuesta mucho más perfecta. Así que eso lo tenemos como instrumento y recurso para cuando lleguen estas situaciones que son del diario vivir, que no deben de terminar, hermanos y hermanas, en años y años de historia de enemistad, de historia de desacuerdos, de lejanía, de no vivir como hermanos, porque no se ha podido reconciliar el uno con el otro. Vamos pues a terminar orando al Señor. Oremos. Amén y amén. A Él, hermanos y hermanas, sea todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Nosotros nos vemos mañana. Nuevo Evangelio, nueva reflexión de la palabra que Dios nos dirige a diario. Que tengas un día bien bonito.